Buenos días, queridos estudiantes. En la clase de hoy de física entraremos a la temática de las leyes de Newton. Isaac Newton fue un físico, un matemático, nacido en Inglaterra, que prácticamente descubrió las leyes de los movimientos. Con esto revolucionó lo que se le conoce como la mecánica clásica y que actualmente sigue en vigencia. Isaac Newton igualmente hizo muchos aportes a las matemáticas, a la óptica, fue un gran inventor. Y en la clase de hoy analizaremos estas leyes que rigen los movimientos. Antiguamente y en la época de Isaac Newton ya se sabía, que la Tierra era redonda, pero se preguntaban por qué no se detenía, por qué seguía moviéndose alrededor del Sol, por qué seguía moviéndose en su propio eje. ¿Cuál es la circunstancia que se siga moviendo? ¿Por qué no para la Tierra? ¿Por qué siempre se mantiene en este movimiento constante? En la temática de hoy vamos a analizar estas leyes. Bienvenidos. Newton se le conoce también como el genio de la física. Fue el primero, como les había comentado, en demostrar estas leyes que gobiernan los movimientos. En tres principios, en tres leyes, que se le conoce como la primera ley o la ley de la inercia. La inercia de un cuerpo es de su estado de reposo, es decir, en la cual no existe ningún movimiento. La segunda ley se le conoce como la ley de la fuerza, y es quien aquí introduce este término de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo se aplica una fuerza? ¿Cuál es la situación, hablando en términos físicos, de la fuerza? La tercera ley se le conoce como la ley de la acción y reacción. Muchos han escuchado, ¿no?, que para toda una acción existe una reacción. Analizaremos la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Y la primera ley nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento uniforme a menos que exista una fuerza que le saque de esa condición. Es decir, si yo tengo una mesa que se encuentra en reposo, pues va a estar ahí por mucho tiempo, a menos que, ocurra un desastre natural y ahí aplica una fuerza. Venga alguien y la mueva. Entonces, en ese sentido, la primera ley nos establece de que el cuerpo siempre va a permanecer en reposo a menos que exista algún agente externo y lo saque de esa condición, pero no únicamente a los objetos, a los cuerpos que se encuentran en reposo, también a los movimientos uniformes. Por ejemplo, tenemos un movimiento uniforme, como les había comentado al comienzo de esta clase, que es el movimiento uniforme circular que lo realiza la Tierra alrededor del Sol. Nosotros podemos observar en la primera lámina, donde vemos una manito, alrededor de la cual gira el planeta Tierra, ¿no? Y esta es la atracción gravitacional. Pero ¿qué pasa si existe una fuerza que corte esa atracción gravitacional? Ahí sí nos saldríamos de órbita, ahí se ocurriría pues un cataclismo. Pero actualmente siempre va a existir esa fuerza centrípeta, esa atracción gravitacional entre los cuerpos. Es por eso que nuestro planeta sigue girando en movimiento uniforme alrededor del Sol y en su propio eje igualmente. En la siguiente imagen podemos observar un perrito que le saca en la condición de movimiento al joven que viene en la bicicleta. Este joven, viene en una bicicleta, hagamos cuenta que viene en movimiento uniforme, ¿no? Una velocidad constante, en la cual se atraviesa el perro. ¿Qué hace el conductor? Frena, ¿no? Entonces, ocurre que, sacó de esa condición y, ahí podemos observar al joven cayendo de la bicicleta, ¿no?
Y en la tercera gráfica podemos observar que existe, bueno, una mujer sacando de la condición de reposo a una caja. Entonces esa caja va a estar siempre en reposo, pero ocurre que va a existir una fuerza en este instante que la está sacando de esa condición. A eso se refiere la ley de la inercia. El cambio en movimiento significa que puedo moverme más rápido, más despacio o cambiar de dirección. Les hago una pregunta. ¿Cuántos aceleradores tiene un carro, un vehículo? En realidad, nosotros podemos observar que, bueno, solo hay un pedal de acelerador en un vehículo. Pero yo les voy a decir que tiene 3 aceleradores. ¿Por qué? Porque yo al momento que pongo el acelerador, saco de esa condición que estaba en reposo o que estoy en movimiento y voy más rápido. Es decir, me muevo más rápido. Ahí estoy aplicando esta primera ley o la ley de la inercia. Pero ¿qué pasa si yo freno, ocupo el freno? Estoy desacelerando, es decir, me estoy frenando. Existe una desaceleración. Es decir, en vez de llamarse freno, yo podría llamarle desacelerador, porque me voy a mover más despacio. Igualmente existe el volante de la dirección, en la cual hago un cambio de dirección, y al momento que hago siempre un cambio de dirección, tiende a cambiar el movimiento. Esto es lo que explica la primera ley o la ley de la inercia. Recordemos, ¿no? Siempre un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme a menos que exista un agente externo, que vamos a llamarlo fuerza, que le saque de esa condición. Bien, sigamos. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. ¿Esto qué me dice? Me dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta actuando sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Esto, transmitiendo a términos matemáticos, nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí podemos observar, ¿no?, que la masa es directamente proporcional a la aceleración y me da como resultado la fuerza. La unidad de la fuerza es el Newton, pues en homenaje, ¿no?, al inventor de esta ley, que es Isaac Newton. La masa va a estar en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, tal como lo previamente estudiamos la cinemática. ¿A qué se refiere? ¿Cómo actúa esta segunda ley? Podemos observar nosotros en la primera gráfica, tenemos nosotros ahí un cuerpo y un señor que le está haciendo una fuerza. Una fuerza diferente de cero aceleraría el carro, ¿no? Entonces empieza pues a ejercer una aceleración a este cuerpo de masa M y con una fuerza F. Entonces la fuerza va a ser igual a la multiplicación de la masa, que se encontraría en kilogramos, por la aceleración, que está en metros sobre segundos al cuadrado. Tengo esa fuerza. Ahora, ¿qué sucede si a ese mismo carrito, con este cuerpo con masa M, vamos a empujar entre dos personas con la misma fuerza? Es decir, la fuerza al comienzo era una sola, ahora van a ser 2F, es decir, la fuerza se ha duplicado. Al momento que la fuerza se duplica, podemos observar también que ya va a ser más fácil el movimiento. Y se observa que la aceleración también se duplica. Entonces va a ser más fácil el movimiento. Y en términos físicos podemos decir que cuando la fuerza se duplica, la aceleración también se duplica. Ahora, en el tercer gráfico, ¿qué podemos observar? Que tenemos ahora la misma persona de la figura 1, pero ahora con dos cuerpos de masa M. Ahora, ¿va a ser más fácil o más complicado el moverle? Claro, ¿no? Se va a ver una dificultad
en la cual yo voy a requerir mayor fuerza. Pero en el caso que yo aplique la misma fuerza que estuve aplicando al comienzo, la aceleración va a ser la mitad del primer cuadro en donde yo aplicaba la misma fuerza. A esto se refiere el directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto en el enunciado de esta ley. Sigamos. Y por último, vamos a analizar qué me dice la tercera ley de Newton, y que la que se le conoce como la acción y reacción. De acuerdo a Newton, nos dice, ¿no?, que siempre que dos cuerpos interactúen, ellos ejercen fuerzas uno sobre el otro. Siempre hay dos fuerzas por cada interacción. Por ejemplo, hagamos cuenta en este ejemplo que estamos jugando a la cuerda, ¿no?, con dos equipos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda emite una fuerza hacia su lado, pero el equipo contrario no se va a dejar, así que va a ejercer otra fuerza hacia contraria, ¿no?, hacia el otro lado, en la cual se puede observar que si es que yo jalo más duro o con mayor fuerza, ¿qué va a hacer el otro grupo? Igualmente, ¿no?, me va a aplicar esa misma fuerza hacia el lado contrario. Entonces yo estoy haciendo una acción hacia el lado izquierdo, pero existe una reacción hacia el lado derecho. Para poder observar mejor, vámonos al siguiente gráfico del basquetbolista que está practicando en la pared. ¿Qué sucediera si no existiera esa pared, no? Yo cojo y golpeo la pelota contra la pared con una acción, pero la pared rebota la pelota y esto emite una reacción. Eso es acción y una reacción. Tenemos en los gráficos inferiores ejemplos iguales, ¿no? Como en el primero, vemos a un señor con una escopeta y podemos observar que ahí existen dentro de la escopeta una bala. Entonces, al momento que yo aprieto el gatillo, hago una acción. Pero, por culpa de esa acción, también me voy hacia atrás, ¿no?, con una reacción. Como el ejemplo del martillo, en el siguiente gráfico, yo golpeo el clavo con una fuerza, pero también el clavo me emite una reacción en dirección contraria de la fuerza que estoy aplicando en el martillo. Podemos entenderlo mejor en el último gráfico, en un futbolista, en el cual se observa que él patea la pelota. Al momento que patea la pelota podemos observar la flechita, que esa es la fuerza con la que sale la pelota, ¿no? Es decir, la fuerza con la que imprime el pie A del jugador sobre la pelota B, y tenemos esa dirección. Pero podemos observar que en el pie del jugador existe una reacción con una fuerza contraria y en el mismo sentido. Pero es una fuerza ahora de la pelota B sobre el pie del jugador A. Es decir, para toda acción siempre existe una reacción. Esta es la tercera ley de Newton, acción y reacción. Para poder entender más con estos principios de Isaac Newton, pasaremos a la parte práctica de ejercicios en las cuales entenderemos mejor esta temática de las tres leyes de Newton. Muchas gracias y empezaremos la parte práctica de ejercicios. Gracias.